familia siempre se ha vivido el ciclismo de muy cerca, ¿no? Porque mi padre estuvo 20 años en un equipo profesional en el Banesto y al final yo lo he vivido siempre de pequeño, ¿no? El ciclismo que me gustaba pues es un poco el que había visto, ¿no? Un poco pues la época de Contador, de Purito, de Valverde, pues era un poco cuando yo empecé a andar en bici, pues siempre veíamos ahí las carreras y ese era un poco el ciclismo, ¿no? Que me gustaba. Y bueno, siempre tienes así algún referente, ¿no? Y las grandes vueltas siempre ha sido un poco lo que más ha llamado, ¿no? La primera contrarreloj que hice segundo en el campeonato de Navarra de contrarreloj y bueno, a partir de ahí un poco, ¿no? Fue un poco que me enganché, me gustó la modalidad y luego también fui al Campeonato de España sin haber corrido más que una crono y hice segundo también. Y bueno, fue ahí un poco, ¿no? Cuando le cogí el gusanillo a la contrarreloj. 6:29. No nosso pódio, Diego López, Carl Farba. No esperaba hacer tan buena crono, así que muy contento con las sensaciones y de haber empezado así la Vuelta a Portugal. ¿Quién tiene la mano en mi cabeza? No, es broma, haz otra, que así no es muy formal. ¿Qué la ha liado este? Da igual. Enrique Sal, que no. Diego, vas a ir a tope hasta arriba, salvo que explotes a 8 de meta. Donde vaya Veloso vas tú. Veloso es un tío que no te hace cambios de ritmo, que el tío es capaz de subir muy rápido, que va ahí. Bueno, pues tu objetivo es aguantar con él hasta arriba. Y si llega, venga, muy bien, Diego, venga, eso es, a tu ritmo. Venga, a ver si le coges la estela a los coches en el descansillo, que sí, créetelo, que sí, ya verás. Venga, muy bien, Venga, Diego, venga, tope ahí, que estamos llegando al descansillo otra vez. Venga, bien. Si vas a ser hasta bueno. No te lo crees, pero vas a ser hasta bueno. Diego. Grupo, ¿no? Sí, pero justo han atacado y me... Bueno, pero ¿qué has hecho todos los días? ¿Estáis las bolsas de agua? La tuya sí. Estoy súper feliz con lo que he hecho, ¿no? Con la subida que no pensaba que podía llegar a subir tan adelante con los mejores. Los compañeros me han ayudado toda la etapa, me han estado trayendo agua, barritas, me han quitado el viento, bueno, ha sido increíble, ¿no? Si me hubieran dicho hace un par de años que corrí esta carrera que iba a estar aquí, no me lo hubiera creído. Al principio no tenía como un objetivo claro, ¿no? O sea, hacer buenas contrarreloj, que sabía que lo podía hacer bien, y luego pues coger algún día alguna escapada o disputar etapas. Pero bueno, me ha venido ahora un poco, me he encontrado muy bien estos días y ahora me encuentro décimo en la general, así que voy a ir a por hacer el mejor puesto en la general, que se pueda. A la butaca. No, y sin entrar Luis más. Ya me la sabía esta, también. Ya la habíamos hecho. ¿Y este final te han hecho? El principio era diferente, pero era el mismo final. Recuperar bien y Como he hecho. cambiados y el décimo, hombre. Hay que saber para disputar, pasar muy malos momentos y para eso hay que saber apretarle y bueno, pues en eso estamos, en esta Vuelta a Portugal ya le hemos achuchado dos buenos días y bueno, la verdad que ha respondido bien, ha estado cerca de los mejores y bueno, pues si en esa búsqueda de la mejora pues acaba claudicando un día, pues bueno, pues al menos habremos conseguido que sea un corredor más sólido, más consistente y que se conozca mejor todos sus límites, ¿no? Vamos, Diego, hay que morirse ahí y entrar ahí otra vez, Vamos, Diego, venga, campeón, venga, que vas a entrar otra vez, venga. Pues sí, al final yo creo que a casi todos los ciclistas, ¿no? Nos gusta sufrir, ¿no? Como en Torre, que para mí fue algo muy chulo, ¿no? Pablo animándome por el pinganillo y cada vez te lo vas creyendo más y vas viendo que la gente se va quedando y tú vas sufriendo, pero dices, joder, que vamos todos igual y no sé, ese sufrimiento mola, ¿no? Porque luego sabes que tienes la satisfacción de cuando vayas a llegar a meta de decir, ostras, lo he dado todo y
te crea una alegría increíble. Hay que morirse, venga. Venga, que esto es la Vuelta a Portugal y estás entre los 10 de la general, venga. Muy bien, Diego. Tiene que ir paso a paso, sobre todo ir conociendo sus límites en la montaña, sus límites en cuanto a cómo supera los días, cómo recupera de día a día, cuando tengo que levantar el pie antes de reventar o cuando tengo esse puntito que puedo dar de más para poder aguantar en el grupo, y una vez que conoces tus límites, pues llegas hasta donde realmente puedes, ¿no? Aí vem a gestão é para o segundo lugar. É porque, entretanto, o da Burgos parece-me que foi alcançado. Sí. E veio o homem da Rally Benjamin Cycling. Segundo. Habíamos hablado al principio de la reunión, antes de la salida, de meternos hoy en la fuga, ¿no? Sabíamos que podía llegar, todos estos días estaban llegando las fugas y yo estaba bastante bien colocado en la general. Y si, pues mira, pues si hoy nos dejaban 4 o 5 minutos, que es lo que nos han dejado, pues es que eso que ha adelantado a la general, ¿no? Y ha salido como habíamos planeado. ¿Cómo te has recuperado de eso? Me he recuperado, pero a falta de 20. Iba todo el rato mal, ¿eh? Y venía aquí. Estaba con hechos para las patas. Que les he pasado por la izquierda. No me pasa. Me ha pasado el King, los últimos 50 metros. Es séptima etapa ya, una etapa de 200 kilómetros con mucho calor y que le ha permitido estar con los mejores, recuperar tiempo a los primeros en la general y que le tiene que dar confianza para las 2 etapas que quedan, que van a ser muy duras también y que bueno, que hemos cogido una renta que puede ser definitiva para estar entre los primeros al final. Si llego a aguantar un minuto más, pero en ese momento no eres capaz. Pero lo has hecho muy bien. Tú, Diego, esto te queda, para luego. Que sí se queda. Va, y ya está. Pues he perdido la jornada, le he dicho, oye, Parra está bien. Y aún y todo, Diego, te has ido muy atrás, te vas a hacer una prueba de miedo. Ya, Mañana ayudar a Parra. A ver, mañana ayudar a Parra Y guardar. Por no desacoplarse, ¿no? Eso es. Ya. Es mejor acortar un poco, que te sube el cuerpo y respiras mejor, que intentar seguir acoplado y ahogarte. ¿Vale? Ya. Y mejor que desacoplarte. Ya. Es la opción intermedia. Venga, muy bien, con precaución en la curva, subimos piñones, venga, lanzamos un poquito la bici, intentamos. Y aquí viene la parte regular otra vez, ¿vale? Venga, muy bien. Cogemos aire. La verdad que estoy muy contento con la crono que he hecho, ¿no? Yo me encuentro súper bien de salida, he sabido regularme muy bien desde el principio y sí que he tenido a mitad de recorrido un susto, que casi me caigo, me he salido en una curva, pero bueno, la he podido librar bastante bien. La vuelta de Diego López ha sido en la línea del año que lleva Diego, ¿no? Está cogiendo confianza, cada vez se ve más adelante, en esta vuelta incluso en varios días desde montaña ha estado con los primeros y ha aguantado hasta falta de 2 días muy adelante en la general. Creo que eso le da confianza, que él ahora se ve que puede ser un gran corredor y yo creo que es un paso adelante como otros más que ha ido dando a lo largo del año. Como ciclista me ha aportado saber pasar días malos, como el que me pasó por ejemplo el día de la escapada, que fue un rato de pasarlo muy mal a luego hacer tercero, ¿no? Me ayuda un poco pues a darme cuenta, ¿no?, del ciclista que puedo ser.